y la equivocación la convierten en culpa, y el perdón, como muchas otras cosas, empieza a materializarse con un pago, en especie, ¿En especie en se paga? sanción, ¿Se paga? Sí. en sacrificio o en martirio. O bien, para aquellos más inteligentes y hedonistas, en el ofrecimiento para ser perdonados de una virgen de su familia. Ernesto, te da... me quedaba pensando, fíjate, no sé por qué le dicen santa, pero la Santa Inquisición, pues era una castigadora por excelencia. Por supuesto. De gente culpable, o sea, tú eras culpable, era como las brujas, ¿no? Te amarramos de las manos y los pies, si te aventamos al agua y te hundes es que eras bruja, y si flotas es que eres bruja y sales y te matamos. Era como tienes la Santo Domingo de razón. Guzmán era militar, entonces tenía una organización con características militares, donde había que castigar con la pena de muerte, con la sanción absoluta, con el juicio sumario, así como los juicios militares, y no me refiero necesariamente al del general, ¿cómo se llama este hombre que está preso? Ahí por Nesa. El militar, ajá. Sí, bueno, ahorita me acuerdo. El general, así, el general. Se pasan por encima las leyes que son funcionales para los hombres. ¿Garrido es? No, no es Garrido. Pero por ahí. Bueno. Y los militares tienen sus propias reglas y es juicio sumario, sobre todo en época de guerra, pues ni siquiera juicio hay. Sí, no están sometidos a las leyes civiles. Primero fusilas, después huiriguas. Bueno, entonces, en este sentido, las sanciones divinas eran con juicios sumarios, la ley de Dios, o la ley de Talión, el ojo por ojo, el diente por diente. El que la hace la paga. Hay una venganza del Dios contra el que falla. Sí. Pero el Dios, como es inexistente, es una invención de la naturaleza humana. Entonces tiene gestores, tiene representantes. El Dios es como la sociedad anónima, quién sabe quién sea. Pero el gerente, el director general, el presidente de la compañía, pues es el que decide, es el ejecutivo. La sociedad civil o la sociedad somos todos, bueno, pues es una entelequia que políticamente suena muy bonito, pero el preciso es el que decide, es el que ejecuta. ¿Es el Dios sexenal o no? Ajá. Entonces los hombres empiezan a castigar. Y para justificar su castigo, para justificar el acto antinatural de matar, ajá, o de torturar, o de mutilar, bueno, pues entonces hay que dejarle las cosas a lo espiritual, a Dios. Le fallaste a Dios. Sí, pero te castiga el hombre. Pero te castiga el hombre. ¿Por qué? Pues porque tenía deseo sexual y ella también, y punto. No vendimos a nadie, era libre y yo también. No, pero eso va, no fornicarás y vas para adentro, papá. Y después te descuartizo. O te mutilo. Sí. Y te castro. Sí. ¿Pero por qué? Porque ofendiste. ¿Pero a dónde dice Dios eso? No, es que no te lo va a decir a ti. Que nos lo dice a nosotros que interpretamos. Nosotros. Somos como intérprete y traductor, ¿verdad? A través de leer al verbo. Por eso, el verbo, que es una de las nominaciones que se le da al Dios de los judeocristianos, es la palabra, es lo que dice que un libro escrito por quién, pues por quién sabe qué tantas cientos de hombres, con plagios de otras filosofías, hombres, de otras religiones, de otros países, de otras ideas, de otras culturas, y de repente te das cuenta que estás en manos de quien interpreta la palabra, el verbo, y luego el verbo encarnado, es decir, la palabra que se hace carne, es el Dios de los cristianos. Entonces esa entelequia culpa, dicta y alguien escribe mandamientos, manda, ordena. No matarás, no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo ni a tu próximo. Entonces, hay una serie de elementos de imposición que para ser aceptados por la comunidad tienen que ser aceptados por la devalorización, por la fragilidad y por lo vulnerable que es un ser humano al que se le crea la culpa. Exactamente. Por eso la culpa y el pecado son el gran invento de la industria del perdón, que son todas las iglesias. Pero fíjate también, cuando llegamos, Ernesto, a esta parte que dices de merecer castigo por la culpa,
¿Y qué tal todo lo que hay detrás de esa frase de, bueno, ya, perdónate, te equivocaste? Lo que significa que tú mismo, hacia tus errores, hacia tu imperfección, no seas capaz de olvidar esa culpa por algún error cometido. Porque la tortura, te autotorturas. Por eso te digo, ¿a qué grado está eso metido en uno que tienes que buscar tu propio perdón? Mira, por esa culpa inflada. A tal grado se ha introyectado esta aberración filosófica que los hombres buenos son aquellos que tienen culpa y se autocastigan. Claro. ¿Qué son ¿qué son sino esos respetables, pero no le quita lo cuestionables, sacrificios humanos? Un 12 de diciembre, una Semana Santa, donde los mismos hombres se flagelan, se sangran, donde tienen que ofrecer dolor y sufrimiento por alguna culpa. Ganar el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Por alguna culpa no resuelta. Que mutilar a la doncella y tirar al cenote mayor en Chichén Itzá, o los sacrificios humanos y las guerras floridas en los antiguos mexicas, ¿no? Nos gusta mucho poder incluir de manera directa o indirecta la participación del público. Y este es el caso de la segunda parte de nuestro programa, en el que estaremos presentando para ustedes algunas de las entrevistas a manera de encuesta que Raúl Adorno recogió en las calles de nuestra ciudad para el auditorio de Kelly, La Moglia y la familia. Una pregunta que incluyó en su encuesta es la que dice, o la que les pregunta: ¿es fácil reconocer las culpas propias? Sobre todo ya ve que en etapas como Navidad, como el Día de la Madre, como el Día de Muertos, bueno, a todo mundo le entra el sentimiento y que es que andan reconociendo culpas y pecados. No es fácil. Se necesita de mucho valor y mucha honestidad con uno mismo para poder reconocer una culpa, para poder aceptar una culpa. Pues a veces no, a veces, bueno, eso es fácil, pero a veces no lo reconocemos. Pues se puede decir que para no engrandecer más el problema, ¿no? O sea que, pero sí, siempre es bueno reconocer las culpas más que nada. Reconocerlas hacia adentro, sí. Hacia afuera yo creo que es la parte difícil. Aceptar que otra gente se entere de que uno es culpable de algo. Cuando se es consciente, sí. Cuando se tiene bien definido la personalidad que tiene uno, el desarrollo que tiene uno en la sociedad, sí. No es fácil. No es fácil, pero yo creo que es mejor pues aceptarla, ¿no? Para después no tener más problemas o algo así, o cargo de conciencia. Pues yo creo que no es fácil. No es fácil, se necesita mucho valor para reconocerla, ¿no? Yo pienso que sí. Sí, tiene que uno concientizarse de que uno está mal, ¿no? De que no está haciendo las cosas bien, y para que yo creo que así hay personas que les cuesta mucho trabajo reconocer que tienen la culpa o que están actuando mal, ¿no? Siempre cuando uno quiera reconocerlo, sí. Si no. Lo debe uno reconocer, porque es de honradez reconocerlo. La culpa, reconocer sus errores. Las de nosotros muchas veces no, pero en ocasiones sí las podemos, pues decir, yo hice tal cosa y me siento culpable. Pues, meditando sus actos, ¿no? Sus errores, viendo, sí, es necesario en la vida natural, sí, es necesario reconocerlas. No nomás nosotros, sino en otros medios, donde quiera, ¿no? Pero bueno, el gobierno, todas esas cosas también tienen culpas y deben de reconocerlas, ¿no? Porque ellos fácilmente no reconocen sus culpas. ¿Reconocemos o no nuestras culpas? Esa es una pregunta, Ernesto. Y la otra, ¿siempre andamos buscando culpables de lo que nos pasa? También, esa es otra. Efectivamente, la culpa ha generado a su vez otros fenómenos inexistentes en los inicios de la humanidad. Decíamos que, bueno, la industria del perdón primero crea los sentimientos de culpa, sanciona las fallas del clan o del grupo o de la tribu, mata, margina, abandona a los discapacitados o a los impotentes o a los incapaces, y definitivamente le atribuye el sancionador, el castigador, el asesino, el verdugo, le atribuye
todos estos eventos a un Dios castigador, sancionador. Aquel que se equivoca, tiene errores, falla, etcétera, va derechito a pagar, a compurgar una pena o una sanción severas. Pero el ser humano empieza también a generar culpas por culpar a otros. Empiezan los sentimientos de culpa que son muy fáciles de excluir, simplemente si le atribuimos esa venganza humana contra otro ser a un poder superior. No, pues como yo soy el sacerdote, soy el representante de Dios, Dios dice que no fornicarás. Así es que esta es la ley de Herodes, cuate, y ya sabes que como si ese individuo no fornicara, en el término que lo dicen o lo que lo interpretan los judeocristianos, o bien te podrían sancionar por robar, cuando el robo en la filosofía del derecho, que se fundamenta en la condición humana y en los instintos, pero también en la convivencia de los grupos sociales, pues explica que por su naturaleza el hombre, o la mujer desde luego, estamos hablando en términos misóginos, si tiene hambre y puede incluso costarle la vida esa hambre, va a tomar el alimento de donde esté aunque no le pertenezca. Y aquí estoy haciendo uso del verbo que se usa comúnmente aquí en el programa, tomar. Va a robar el alimento. Y lo va a hacer suyo para salvar la vida. Entonces, en términos de filosofía, pues eso sería un acto instintivo con un componente racional y explicable. Sin embargo, entran las normas, las leyes divinas y después el derecho como el estudio y la aplicación de normas de comportamiento para la convivencia que van estableciendo sanciones y que van estableciendo culpas. Y aquel que entra dentro de lo que está especificado en un artículo, en un mandamiento, en una norma, es sancionado. El juego de la culpa, entonces, aparece distribuido equitativamente entre lo que se llamó justicia humana y justicia divina. Desde luego, los humanos temieron y temen más a la justicia divina en casi todas las culturas, pero créanme que aquí en México es muchísimo más temida la justicia de los seres humanos. Dejarle la atención de los delitos o de la protección de los menores o de los derechos humanos a la Comisión Nacional o a la Procuraduría General o al DIF, bueno, pues está en chino, y en cambio dejárselo a la Virgen de Juquila, que no la conocen en el centro y en el norte del país, pero sí los oaxaqueños y los veracruzanos, o a la Virgen de San Juan de los Lagos, que ignoran los tapatíos porque ellos creen en la de Zapopan, o bien en la Virgen de la Piedad, en la que no creen ni en la Piedad Michoacán, o a de los Remedios, que está en Cholula. Pues es como gestora, como tramitadora, pues es más eficaz y efectiva que la justicia mexicana, entonces se acude a la justicia divina. Me encantó esa frase que dice, murió la tarde, que era una hija de la mañana. Me encantó esa. Yo no la conocía, de Chava Flores. No, yo no conocía esto de Chava Y este Flores. disco de Oscar, fíjate que no lo ubicaba. Y mira, las sorpresitas que nos da. Se pulió el acordeón ahí. Ajá. Haciéndole. Bueno, es que es el trío Los Morales, sí. Es el trío Los Morales, que es palabras mayores en música mexicana. Bueno, tengo sentimientos de culpa porque nos hablaron de nuestros amigos de Mérida y Yucatán, que por qué habíamos excluido del comentario de los gestores y gestoras de la culpa a la Virgen de Izamal. Tienen razón, tienen toda la razón. Ahí en el sureste la Virgen de Izamal es la mera petatera. Incluso el Poteito la fue a ver. Creo que la fue a saludar. Ni la menor idea, doctor. Pues sí, es que todo el mundo en el centro somos tan centralistas. Ajá. No, yo no es que sea centralista, es que esos asuntos religiosos, digo, no son de mi interés, ni siquiera cultural. Entonces, bueno, se entera uno y por los compañeros de trabajo. No, y ahora ya piensan que lo puede resolver todo Santa Marta. Y bueno. No, pero Santa Marta Catitla, es que es lo que nos hace. Ay, fíjate. Sí, doctor. Yo me había equivocado. Y la equivocación
la convierten en culpa y el perdón, como muchas otras cosas, empieza a materializarse con un pago, en especie, ¿En especie en se paga? sanción, ¿Se paga? Sí. en sacrificio o en martirio. O bien, para aquellos más inteligentes y hedonistas, Sí. por supuesto. De gente culpable, o sea, tú eras culpable, como las brujas, ¿no? Te amarramos de las manos y los pies, si te aventamos al agua y te hundes es que eras bruja. Y si flotas es que eres bruja y sales y te matamos. Era como Pero tienes la Santo Domingo de razón. Guzmán era militar, entonces tenía una organización en el ofrecimiento para ser perdonados de una virgen de su familia. Ernesto, te da... me quedaba pensando, fíjate, no sé por qué le dicen santa, pero la Santa Inquisición, pues era una castigadora por excelencia. El general, el general. Se pasan por encima las leyes que son Garrido. funcionales para los hombres. ¿Garrido es? No, no es Garrido. Pero por ahí. Bueno. Y los militares tienen sus propias reglas y es juicio sumario, sobre todo en época de guerra, pues ni siquiera juicio hay. Sí, no están sometidos a las leyes Sí, civiles. primero fusilas, después huiriguas. Características militares donde había que castigar con la pena de muerte, con la sanción absoluta, con el juicio sumario, así como los juicios militares, y no me refiero necesariamente al del general, ¿cómo se llama este hombre que está preso? Ahí por Nesa. El militar, ajá. Sí, bueno, ahorita me